semana pasada estuvimos viendo, bueno, todo lo que es la introducción de la informática médica y cuál era la herramienta, una de las herramientas principales que, que tenemos acá en esta disciplina, que es la computadora. Bueno, otra de las herramientas que tenemos también muy importantes, fundamentales y que ha cobrado auge en los últimos años, es Internet. Vamos a ver algunos contenidos de Internet ahora y también vamos a ver una parte vamos a hacer una introducción también a lo que es parte del módulo, el módulo 3, que es de búsqueda, valoración de información médica. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la historia de Internet. Bueno, hoy en día Internet es sumamente útil. Bueno, las utilidades que tiene son infinitas. Y dentro de la medicina han cobrado gran utilidad, principalmente para la publicación de estudios y, bueno, todo lo que es la búsqueda y la publicación y la búsqueda de la información científica. Bueno, Internet comenzó bueno, vamos a hacer un repaso. Primero, vamos a poner primero las filminas, eso es lo que me había faltado. Las filminas, el PowerPoint, ahí empezamos. Espero que se vea. Vamos a ver dentro de esta clase, bueno, un poco de Internet historia, de los comienzos de la red, por qué se llama Internet, los elementos necesarios para conectar las distintas computadoras con Internet, y algo un poco de velocidades de transmisión de datos, componentes de la red, cómo está compuesta, qué tipos de elementos contiene, y cuál es la utilidad práctica, y un poquito de búsqueda de información, que es lo que le había dicho recién, que ya compromete ya lo que es el módulo siguiente. Internet, ¿qué significa Internet? Es una red de redes de computadoras, o sea, es una conexión entre distintas redes entre sí, formando una red mucho más compleja, que actualmente es una red mundial. Comprende tanto un conjunto de comunidades como un conjunto de tecnologías. Es un grupo, estas redes están compuestas por distintos tipos de personas, comunidades, y a su vez, para llevar a cabo esto, hacen falta un conjunto de tecnologías para poder interconectarse unos con otros. Internet comenzó, haciendo un poco de historia, en 1967, durante la Guerra Fría. En Estados Unidos había un proyecto que comenzó con la Agencia de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que, según sus siglas es DARPA, comienza a desarrollar un sistema de interconexión basado en un proyecto desarrollado por ARPA que se llamaba ARPANET. ARPANET era un grupo de computadoras que se empezaron a conectar entre sí. Inicialmente eran computadoras que estaban alojadas en universidades y, bueno, centros universitarios, y, bueno, a través de esta tecnología empezaron a conectarse con distintos motivos. Uno de los motivos por el cual se empezaron a conectar es, primero, para intercambiar información, y segundo, para que esta información no sea, haya distintos puntos, distintos nodos de intercambio de información, y que con la caída de un nodo de información no se comprometía el resto de la red. También otra de los motivos por el cual se desarrolló este proyecto fue en parte para abaratar un poco los costos, ya que en esa época las computadoras eran bastante costosas, entonces cada universidad necesitaba una computadora para poder trabajar, y, bueno, de esta forma lo que hicieron fueron conectar otros tipos de dispositivos un poco menos complejos con nodos más complejos, y de esa forma poder descargar o intercambiar información entre sí. ARPANET
en 1983 se fusionó con otras redes. En esa época, junto con el nacimiento de ARPANET, nació el protocolo IP, el protocolo de Internet, que ya vamos a hablar un poco más adelante, y que sería como el idioma de las distintas, un idioma único para comunicarse o para interconectarse las distintas computadoras. Este idioma se utilizaba en ARPANET, pero también surgieron otras redes también paralelas a ARPANET, que, por ejemplo, CSNet, que era una red de científica, de investigación científica, que no podía en ese momento acceder a este tipo de protocolo y por eso realizaron una red aparte. Y MILNET, que era una red de uso militar de Estados Unidos. En 1983 se interconectaron todas estas redes, lograron conectarse unas con otras y se creó lo que es el proyecto Interneting, en ese momento se le llamaba así, que luego quedó con el nombre Internet, que es esta red de redes que tiene esa característica de utilizar ese lenguaje o ese protocolo de Internet. Algunos elementos esenciales para esta conexión a Internet entre las distintas computadoras que hace falta, son esenciales. Un hardware, software, que ya habíamos hablado la semana pasada, la clase pasada, que es lo que es cada uno de estos. Recuerden que el hardware es la parte tangible de una computadora. Y dentro del hardware que se utiliza para esta conexión, se utiliza un módem, una placa de red y también puede utilizarse una placa Wi-Fi. Dentro del software se utilizan navegadores, entre otros. Hay muchísimos otros programas que se pueden utilizar para Internet. Ya vamos a hablar un poco de lo que son los navegadores y para qué sirven. Y una conexión física necesaria, o sea, un cable, puede ser fibra óptica, cable telefónico, cable coaxil, distintos tipos y también por vía inalámbrica, también se está conectando hoy en día. Y un proveedor de servicio de Internet también es fundamental para poder conectar cada uno. El proveedor de servicio de Internet sería la empresa que provee Internet a los distintos usuarios. Tenemos distintos tipos, pero los más conocidos son ARNet o FiberTel, que serían básicamente lo que es un proveedor de una compañía eléctrica, digamos, que provee la energía a las casas, entonces a los distintos hogares. Entonces, bueno, el proveedor de servicio de Internet serían estos puntos, estos que proveen la conexión a los distintos usuarios. Hace referencia a Internet a un sistema global de información y está relacionado, lógicamente, por un único espacio de direcciones globales basado en el protocolo de Internet IP o en las extensiones. Esto es lo que les explicaba recién, que hay distintas direcciones. Este protocolo le va a proveer distintas direcciones. También vamos a hablar de un poco de las direcciones IP más adelante, a los distintos dispositivos para así interconectarlos unos con otros. Internet es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones y otros protocolos compatibles con IP, y emplea, provee o hace accesible privada o públicamente servicios de alto nivel en capas de comunicaciones. Las velocidades, los datos en Internet que se transmiten a través de este tipo de elementos físicos, como con los cables, fibra óptica, todo, tienen distintos tipos de velocidad de transmisión de datos entre una computadora y la otra. Han ido evolucionando estas velocidades de transmisiones a través del tiempo y dentro de los más antiguos, estamos hablando de hace décadas atrás, está el módem, que utilizaba una bajada de 56 kilobytes por segundo. Kilobyte o megabyte por segundo sería la velocidad de descarga que tiene o de subida que tiene un dispositivo. El módem en ese momento era a través de conexión telefónica y era bastante lento, pero
de hace 30 años para este momento hemos logrado ya velocidades altísimas con una gran cantidad de transmisión de datos, segundo, en pocos segundos, a través de la fibra óptica, por ejemplo, y esto es muy útil dentro de la medicina porque a medida que ha ido creciendo la red, se han ido complejizando los datos que se intercambian entre las distintas computadoras. Hoy en día se manejan datos muy grandes, archivos de imagen, por ejemplo, en el caso de que uno necesite hacer una resonancia magnética y transmitir esa información, como a modo de ejemplo, se necesita aproximadamente 2 o 3 gigas de información para transmitir. Entonces, para eso necesitamos un ancho de banda. Hace muchos años era imposible, con un módem de 56 kilobytes era imposible o demandaba muchísimo tiempo transmitir tanta información. Hoy en día ya se ha logrado, gracias a todas estas tecnologías nuevas, esta transmisión. Tenemos, bueno, habíamos hablado del módem 56 kilobytes, ISDN 128 kilobytes, cable módem, ADSL que transmite 20 megas por segundo, este es un poquito más nuevo, a partir de ahí ya empieza a aparecer lo que es la banda ancha, con el cable y con el ADSL, y cables de Ethernet o fibra óptica que ya tienen velocidad de transmisión de 1000 megabytes por segundo, de 1000 megabytes por segundo, y en el caso de la fibra óptica más de 1 por 10 a la 6 megabytes por segundo, con la misma velocidad de subida. La velocidad de bajada sería la velocidad con que el dispositivo descarga la información desde el servidor. Y la velocidad de subida es la velocidad con la cual el dispositivo lo sube, o sea, lo carga en el servidor. O sea, nosotros, la bajada sería la obtención de los datos. Dentro de los componentes de la red, vamos a mencionar los distintos tipos de protocolos. Tenemos protocolos de interconexión entre las computadoras y protocolos de transferencia de información. Los protocolos de interconexión, como les había dicho, es el TCP/IP, y es un protocolo que se utiliza como un lenguaje universal que utilizan las distintas computadoras para interconectarse unas entre sí. Entonces, ¿para qué? Para evitar que serían como idiomas, ¿no es cierto?, que para que poder entenderse una computadora con la otra, se utilizan este protocolo en común universal. Todas las computadoras tienen que utilizar este protocolo para poder conectarse. El protocolo de Internet tiene una función. Tenemos dos tipos de protocolos dentro del test de interconexión, son TCP y los IP. Este es el tipo de protocolo que se utiliza hoy en día y tiene una función estos dos componentes, el IP y el TCP. El protocolo de Internet, que es el Internet Protocol, define una red de conmutación de paquetes donde la información a transferir es fragmentada y enviada o recibida. Lo que hace el protocolo de Internet, el IP, es tratar de asegurarse que la información sea enviada y recibida. Así como en un correo convencional, una empresa de correo garantiza que el usuario puede depositar en la carta o lo que uno necesita enviar en un buzón. Lo que no garantiza el IP es la integridad de los datos, que no garantiza que vayan a llegar en forma íntegra, que no se vayan a dañar en el camino o que se pierdan en el camino. Esto no lo puede garantizar el protocolo de Internet, el IP, pero para eso se creó otro protocolo que se llama TCP, que es un protocolo de control de transferencia, y este protocolo se encarga de corregir todas las fallas o las deficiencias en la llegada o en la transmisión de los distintos paquetes de información con el destino. Esto lo va a hacer el TCP. Entonces,
integrando estos dos protocolos se puede lograr una conexión bastante segura y estable. Otra de los conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de IP es la dirección de IP. Dirección de IP no es lo mismo que el protocolo IP, el protocolo de Internet. La dirección de IP es una dirección o un número, que ahora vamos a ver más adelante de qué se trata, que se asigna a través de este protocolo a cada dispositivo conectado a Internet. Sería como la dirección de IP, el DNI o el número de identificación único de cada dispositivo. Las direcciones de IP pueden ser variables o estáticas. O sea que variable significa que cada dispositivo tiene un número de IP único en el mundo que puede variar a medida que uno va haciendo distintas cosas. O sea, si uno desconecta el módem, por ejemplo, y se vuelve a conectar, ese IP puede cambiar, pero siempre va a ser uno solo. En el caso de las IP estáticas, son IPs que siempre van a ser las mismas, nunca van a cambiar dentro de ese dispositivo, y por lo general las direcciones de IP estática son utilizadas en sitios de Internet que necesitan que otros dispositivos se conecten siempre con esa dirección. Voy a explicar un poquito mejor eso cuando veamos lo que es cómo está formada la dirección de IP. Cuando nosotros nos conectamos a una página determinada, por ejemplo, la página de la cátedra informática, con nuestra computadora nos vamos a conectar a esa dirección de IP, que es ese número. Nosotros si colocamos en el navegador ese número determinado, nos va a dirigir automáticamente hacia ese sitio. Es imposible que nosotros tengamos todos los números de IP de todas las páginas, o sea, todas las direcciones de IP de todas las páginas que nosotros queremos visitar. Entonces, por eso se creó lo que son los nombres de dominio, que es una forma de transformar ese número de IP en un lenguaje más fácil de memorizar y de utilizar. A esto se le llaman DNS o nombres de dominio. Son los nombres que identifican una determinada dirección de IP. Entonces nosotros ponemos ese número de IP que nos va a dirigir hacia la página de informática médica, pero nosotros podemos colocar directamente www.sim.com.ar. Y ese sería el nombre del dominio. Nos va a dirigir también a la página. Bueno, acá tenemos lo que es la dirección de IP, el número de IP. El protocolo de IP, que es otra de las cosas que me faltó comentarles, que es este protocolo que se utiliza hace muchísimos años. El que se utiliza hoy en día es el IPv4. Este es el protocolo que estamos utilizando, se utiliza en todas las computadoras. Hubieron muchísimos tipos de IP, o sea, muchos. Había IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, y también ahora se está utilizando IP6, IPv6. El IP versión 1, 2 y 3 dejaron de utilizarse o porque fueron defectuosos o porque fueron utilizados como en forma experimental o de prueba. Y después se empezó a utilizar el IPv4, que es el más utilizado hoy en día. Y el protocolo IP actual define todos los números de IP que hay en todo el mundo. Están formados por un conjunto de 4 octetos. Ahí les voy a mostrar. Es un conjunto de 4 octetos. Octetos porque cada conjunto de esto que estamos acá, 1, 2, 3, que es A, B, C, D, como para que ustedes se puedan dar una idea. El conjunto A tiene 8 bits, el conjunto B tiene 8 bits también, y cada uno tiene 8 bits que van a formar entre los 4 un conjunto de 32 bits. A partir de eso, estos octetos, fíjense que están separados por puntos,
y está representado por un número que va, cada uno de los objetos está representado por un número que va del 0 al 255, y a partir de esto nosotros podemos hacer millones de combinaciones, básicamente, para asignar una dirección de IP a cada dispositivo. O sea, se puede hacer millones de combinaciones para darle un DNI a cada dispositivo de Internet o cada computadora, que hoy en día pueden ser dispositivos, computadoras, teléfonos, tablets, lo que se les pueda ocurrir que pueda conectarse a Internet, se le va a ser asignado un número de IP. Tal es así que se pueden hacer tantas combinaciones como, si ustedes sacan la cuenta, casi se pueden hacer 4.300 millones de combinaciones o de números de IP. El problema hoy en día es que hay tantos dispositivos y tanta población que esos 4.200, 4.300 millones de IP se están agotando, ya no alcanza. Entonces lo que se hizo fue crear un protocolo nuevo de Internet. Se creó el protocolo versión 5, que también se descartó y se utilizaba como prueba nada más, pero que se está utilizando ahora es el IPv6, que prácticamente virtualmente es infinito. Digamos, no va a haber un problema con el límite de direcciones IP. El problema es que es una transición que hay que hacer, no se pueden utilizar los dos protocolos a la vez, entonces de a poco se está cambiando, se está pasando al protocolo IPv6. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que es, este es un número de IP, 216.20.120. Si ustedes colocan ese número de IP en el navegador, los va a dirigir, este es un IP estático, siempre va a ser lo mismo, los va a dirigir a la página, a la cartera de Internet. Si este número cambiara y fuera dinámico, y cada vez que el servidor de la página de la cartera de Internet se conectara, cambiara el IP, sería imposible conectarnos a este servidor, poder ver la página. La explicación por qué hay algunos que son dinámicos y otros estáticos. Bueno, cambio el puntero acá. Bueno, otro de los servicios que ofrece Internet, los servicios de transferencia de archivos, el otro protocolo que quería comentar, el protocolo de transferencia de archivos. Son otros servicios que provee Internet. Porque Internet no solo son páginas web, también podemos otros servicios, servicio de correo electrónico, transferencia de archivos directamente. Y bueno, el protocolo de transferencia de archivos se refiere más a lo que es los distintos lenguajes con los que se transfieren distintos datos o información. Por ejemplo, el protocolo de HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto y sirve para obtener y enviar información, que ustedes esto lo van a ver, el protocolo de transferencia de hipertexto se va a ver, el HTTP se ve en las direcciones de Internet, en los URL, que llamamos a lo que son, y se refiere a el protocolo que utilizan las páginas web para intercambiar información en la World Wide Web. FTP es un protocolo de transporte de archivos entre dos computadoras, o sea, un protocolo que lo único que hace es transferir un archivo completo a otra computadora en forma completa, sin necesidad de que la otra computadora que lo reciba lo pueda abrir o no. Directamente se lo transfiere en un paquete completo. Gopper es un protocolo que presenta recursos de Internet en forma de menú. Telnet es un servicio que permite operar una computadora desde otra computadora a distancia. Y SSH es un protocolo que permite registrarse a un servicio y acceder a sus recursos con un alto grado de seguridad. SSH sería más o menos como Telnet, pero mucho más seguro. O sea, uno podría acceder al manejo de recursos en otra computadora, pero de una manera muy segura, evitando cualquier tipo de intrusión.
Protocolo POP3 son protocolos de acceso a casilla de correo, extracción y lectura de emails, que esto se empezó a utilizar, este protocolo se empezó a utilizar también en los teléfonos celulares para la descarga de correos electrónicos. Otros servicios que se ofrecen de Internet son las páginas web, que están escritas en un lenguaje de programación llamado HTML. HTML como acabo de decir, es un lenguaje. Ustedes, para poder programar una página web, lo tienen que hacer en un lenguaje que pueda ser leído por los distintos navegadores. Y después también tenemos otro de los servicios, son los servidores web. Los servidores web son programas que están instalados en una computadora y, por ejemplo, una página web puede ser. Esta página web que está instalada en esta computadora puede ser servida a otras computadoras. Se puede subir a Internet o colocarla en Internet como para que otras computadoras puedan acceder a ese servidor. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de la página de la cátedra. Esa página está programada con un lenguaje HTML y ese lenguaje, ese programa es cargado en la computadora y esa computadora conectada como servidor al resto de Internet para que otras computadoras puedan acceder. ¿Que puedan acceder a través de qué? ¿Cómo se acceden a las páginas web? A las páginas web se acceden a través de navegadores web o web browsers, que son programas que van a permitir recorrer o navegar por los recursos que hay en Internet y de esta forma se hace mucho más sencillo, mucho más fácil. A través de protocolos de hipertexto, fácil acceso, e incluso hoy en día en estas páginas web o que se puede acceder a través de estos navegadores, contienen imágenes o multimedia, archivos multimedia que pueden llegar a accederse remotamente. Quería hacer una aclaración, por ahí me gustaría hacer una diferencia entre lo que es el dominio, que habíamos hablado recién, que el dominio era la dirección de IP convertida en un lenguaje mucho más fácil de utilizar o de memorizar, que es con letras o palabras. Hay una diferencia entre lo que es un dominio y lo que es una URL. La URL sería la dirección de una página. La dirección con la cual nosotros vamos a acceder a una página sería el camino que sigue una computadora para poder acceder a una página determinada. Y el dominio, que es lo que hablábamos recién, está compuesto por lo voy a marcar con el puntero. El dominio corresponde a esto únicamente. Esto es lo que contiene la dirección de IP. No confundirlo con lo que es el URL, que el URL es absolutamente toda la dirección, que incluye el protocolo de hipertexto, a través del cual se va a conectar esta página, dentro de la World Wide Web, que es www, y después va a seguir el número de IP y seguido por una barra, donde después de esta barra pueden aparecer las carpetas o subcarpetas donde está alojado el archivo que nosotros queremos entrar en la computadora remota, o directamente el archivo, en este caso index.php. Estas serían las carpetas las carpetas o los archivos. El dominio, como les decía, es la dirección de la computadora donde se localizan los datos o el servicio, y es una secuencia de nombres separados por puntos. Y la carpeta y archivo sería lo que habíamos hablado, donde está contenido el archivo o el programa que queremos acceder remotamente. Acá habría que diferenciar el dominio, y después tenemos otro componente dentro del dominio, que son los dominios de nivel superior, que corresponde a estos dos componentes que tenemos acá y que tienen una función determinada.
y una clasificación. Los dominios de nivel superior tienen la función de, tienen distintas funciones. Una de las funciones es la estructura organizativa de la página. Tenemos distintos tipos de nombre de dominios que definen la estructura de la página. Por ejemplo, .com se va a referir a organizaciones comerciales, los .org se define como va a estructurar organizaciones, .edu, entidades educativas como universidades, .gov, entidades gubernamentales, mil serían militares y net cualquier tipo de red. Y después también tenemos dominios a nivel superior que son los nombres de dominio con la localización geográfica. Seguro que ustedes lo ven a diario, el .com y el .ar. .com.ar sería que nos puede orientar a que es una página de comercial que está alojada en Argentina. .es en España, .br en Brasil, .d en Alemania, y así. Se han ido, estos nombres de dominio los otorga una organización que se llama ICANN, que esta organización, es un dato nada más, pero es una organización que está en Estados Unidos y es la encargada de otorgarle a todas las páginas que nosotros queremos subir a Internet, otorgarles este dominio de nivel superior. Como quedó un poco limitado, los nombres de dominio, los millones de nombres de dominios que hay, se han flexibilizado y ahora hay muchos más dominios, no solo estos .com, sino que ahora ya se pueden utilizar dominios de nivel superior con más de 3 letras, como acá por ejemplo tenemos 3 letras, bueno, ahora se puede utilizar, en vez de .com, se podría utilizar .universidad o .organización o .fotos, etc. .educación. Entonces de esa forma les dan más combinaciones, más posibilidades de alojar páginas web o de crear páginas web. Bueno, ¿cuál es la utilidad práctica de Internet? Bueno, como les había dicho, es prácticamente infinita las utilidades que tiene. Dentro de los más utilizados son servicio persona a persona, que es la comunicación entre una persona y la otra. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora nosotros sería una comunicación persona a persona, una videoconferencia. El envío de correos electrónicos de un lugar a otro, los chats, las videoconferencias, audioconferencias, newsgroup, o también incluso, bueno, los mensajes de texto o los mensajes de WhatsApp son todos servicios persona a persona. Y el servicio persona a recursos contendría a todas las millones de personas que proveen información en Internet en diferentes formatos, a la cual se puede acceder de diferentes maneras utilizando protocolos, por ejemplo, recursos Telnet, FTP, Wikis o Blog, son otros de los servicios disponibles. Van a poder acceder a distintos blogs o dentro de distintas páginas de Internet, por ejemplo, que son páginas que contienen información que van subiendo distintas personas día a día. Hay tanta información contenida en Internet que hoy en día, al principio comenzó con unas pocas computadoras, hoy en día son miles de millones, y bueno, se hace imposible poder buscar tanta información dentro de lo que es Internet. Entonces, por eso, la búsqueda de información se realiza a través de una herramienta muy útil que se llaman motores de búsqueda. Los motores de búsqueda son páginas que se encargan de buscar la información en Internet y nosotros podemos acceder. Y bueno, hay dos categorías de buscadores. Tenemos los buscadores por directorios y los buscadores por índice. Los buscadores por directorios son muy buenos para identificar información general y agrupan sitios web bajo categorías de distintas características similares.
Los resultados serán una lista de sitios web relacionados con un tema determinado que estamos buscando. Y después los motores de búsqueda por índices son buenos para identificar información específica y utilizan software llamados arañas o robots que registran Internet analizando millones de páginas web. Las arañas son pequeños programas de Internet que lo que hacen es buscar permanentemente en páginas y indexarlas. Las van indexando en el servidor del motor de búsqueda para que nosotros después, cuando querramos acceder a esta página, colocando un nombre o un determinados caracteres, podamos acceder, esté ya esa base de datos armada para poder localizarla rápidamente. Las arañas, cuando nosotros colocamos un servidor, una página en un servidor en Internet, al principio no aparecen en estos buscadores hasta que son captados por estas arañas o robots que las van a indexar en la base de datos de la página del motor de búsqueda. En la base de datos del motor de búsqueda, de Google, en el caso de que sea Google o Bing o distinto, o depende del buscador. Bueno, hay distintas clasificaciones de buscadores. Esto es muy importante porque es lo que ustedes van a tener que utilizar de acá en adelante en su carrera, e incluso hoy en día posiblemente también lo utilizan, pero esta clasificación de buscadores es bastante sencilla. Se clasifica en buscadores generales y buscadores específicos. Los buscadores generales van a ser buscadores o motores de búsqueda que revisan sitios web con diversos temas, sin importar cuál es el tema. Son buscadores que nosotros podemos utilizar para buscar temas de cualquier tipo. Por ejemplo, el más conocido es Google o Yahoo y también Bing. Habían otros buscadores como Altavista, que ya los absorbió Yahoo, que ya no existen más. Pero bueno, básicamente estos son tres buscadores generales. Y los buscadores específicos son los que van a tener que utilizar ustedes el día de mañana o hoy en día como médicos o como profesionales de la salud. Se van a volcar a este tipo de buscadores. Los buscadores específicos van a acceder a información específica determinada. Buscadores específicos pueden ser un buscador de medicina o de veterinaria, de lo que sea, pero esa es la característica principal, se dedica a un tema especial. Dentro de lo que son los buscadores específicos dentro de medicina, el más conocido es PubMed, pero también tenemos Medscape o Medline Plus. PubMed es un buscador que es el buscador de la Biblioteca de Estados Unidos, la Biblioteca de Ciencias de Estados Unidos, y abarca innumerable cantidad de artículos científicos, esta base de datos de la biblioteca, y como son tantos, vamos a poder acceder a través de este buscador. Me gustaría hablar un poquito también de lo que son, en estos buscadores, vamos a hablar un poquito más adelante, van a tener una clase de las bibliotecarias de la universidad, que les va a explicar cómo acceder a estos a estas distintas páginas a través de PubMed. No es tan sencillo, se requieren varios pasos para esta búsqueda. Vamos a hablar un poquito ahora de búsqueda, de lo que era búsqueda, una introducción al módulo de la próxima clase, que es búsqueda y valoración de Internet. Bueno, la búsqueda de valoración de Internet sería también fundamental en esto porque a pesar de que, bueno, ya dijimos que tenemos la computadora, tenemos Internet, tenemos las páginas donde se han cargado toda la información que se ha descargado, todas las páginas que se han cargado o descargado en Internet. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para buscar. O sea, tenemos una cantidad enorme
de información buena, mala, pésima, mezclada, toda en este universo de redes que prácticamente es imposible saber. Y si supiéramos cómo acceder, hay tanta información que tenemos que saber aprender a diferenciar cuál es la información que nos va a servir y cuál es la información que no nos va a servir. Entonces, yo les puedo asegurar que si ahora hacemos un examen sobre un determinado tema de medicina, con internet al lado, es probable que se equivoquen en la respuesta correcta, si no saben buscar. Porque se van a poner a buscar en Google o en algún buscador general y van a encontrar millones y millones de datos sobre ese tema que están buscando, y cómo hacen para saber cuál es la verdad, la milanesa, digamos, por decirlo así. ¿Eh? Entonces, para eso tenemos que seguir una serie de pasos que vamos a ir viendo y tener en cuenta una serie de recomendaciones para poder diferenciar una página una página mala de la buena. Eh, eh, bueno, algunos objetivos generales que les había comentado con respecto a lo que es la búsqueda de información. Y lo que les comentaba era que hay tanta información dando vuelta en Internet que, bueno, se llegó a la conclusión de que es de bastante mala calidad. Esto se llegó a la conclusión en el año 2000, por este autor que se llama Goldberg, que hizo esta publicación. En aquella época, estamos hablando hace 20 años atrás, imagínense ahora la cantidad de información que hay, que se ha multiplicado exponencialmente, o sea, esta mala calidad también se ha multiplicado. Entonces, por eso es importantísimo tener una valoración crítica de todas las páginas que nosotros vemos. Como ejemplo, miren acá lo que busca en Google, ahí yo creo que se puede ver. Si nosotros colocamos en Google fibromialgia, esta patología, nos va a tirar 4.440.000 resultados, una cantidad enorme de resultados que prácticamente es inútil, no es práctico. Y fíjense también, otra cosa quiero que tengan en cuenta, cuáles son las primeras páginas que arroja Google. Las primeras páginas, ustedes dirán, son las más importantes, o los que tienen la información más fidedigna, o la más buscada, y no es así. Tiene, por ejemplo, publicidades sobre fibromialgia, una publicidad en este caso de Pfizer, por ejemplo, o nos dirige hacia Wikipedia, que es para Wikipedia la fibromialgia, la Fundación para la Fibromialgia. Fíjense la importancia que le da el buscador. Un segundo. No puedo mover el cursor. ¿Estará Jorge Reñicoli por ahí? No, no lo veo acá. Porque creo que él tomó el control del pad y ahora no puedo No, manejar no, ahora. lo tenemos ahí, estamos viendo el puntero. Sí, pero de repente no lo puedo mover. A ver, Está bien. un segundo, por favor. Bueno, voy a pasar con el teclado. Ahí está. Ahí me sacó el puntero. Bueno, eh, bueno, con respecto a las páginas que habíamos visto, estas páginas que se buscaron en Google, los 120 sitios que se analizaron, se vio que un gran porcentaje corresponde a la venta de un producto relacionado con fibromialgia o con asociaciones de pacientes, un porcentaje más o menos del 30-40% es o menos información fiable, con criterios,
Y otra porción de la torta son sociedades sin fines de lucro, ¿no? O sea que fíjense que prácticamente el 70% de la información es información que posiblemente no nos sea muy útil para para lo que nosotros estamos buscando como médicos. Y también se vio quiénes son los que acuden a esta información dentro de Internet, y pueden ver que el 30% fueron profesionales de la salud y estudiantes, y un 60% eran pacientes con esta enfermedad. Un 10% eran público en general, de determinada edad. Entonces, ¿cuál sería la problemática y cuáles son las conclusiones? Bueno, dentro de lo que es el acceso o sea, las búsquedas que se realizan en Internet, logran dentro de los pacientes que haya una participación activa en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Esto que no puede ser muy bueno, porque estos pacientes buscando en Internet, con la búsqueda de Internet, van a poder acceder a un tratamiento que les dice cualquier página, y bueno, en eso puede ser bastante contraproducente, sería lo que es la automedicación hoy en día. Bueno, si bien van a tener acceso equitativo a la información, va a haber un desconocimiento de la información sobre la salud, va a haber variedad de contenido, pero esa variedad de contenido va a estar influenciada por intereses comerciales, e incluso hasta falta de preservación de la privacidad de los pacientes, porque muchas veces pueden cargar información desde su computadora que es sensible. Y dentro de lo que es la búsqueda dentro de los profesionales de la salud, vamos a tener el problema que vamos a tener un exceso de información médica, y el objetivo sería evitar lo irrelevante, evitar los intereses comerciales y aumentar la habilidad de búsqueda de la información médica. Bueno, los objetivos de la búsqueda va a ser fijar estrategias de búsqueda y establecer criterios de valoración a través de las normas HON, que ya vamos a hablar un poco, y los criterios y las búsquedas en los buscadores específicos, como Lilac o PubMed. Para poder hacer una búsqueda adecuada, siempre sería bueno que nos hagamos ciertas preguntas antes de hacer búsquedas en Internet de una página que nos interesa. Nos tendríamos que preguntar si son válidos los resultados de este estudio que nosotros encontramos, si la revisión trata de responder a la pregunta clínica concreta que nosotros nos estamos haciendo, si se utilizaron criterios apropiados para seleccionar los artículos que se incluyen, si es posible que no se hayan incluido estudios importantes en esta búsqueda. Tenemos que ver si lo que nosotros hemos encontrado en Internet, posiblemente lo más importante o lo más relevante no está incluido. Por ejemplo, en la búsqueda que hicimos en Google, no estaba incluido lo más importante que nosotros queríamos buscar, que era información fidedigna sobre fibromialgia o evidencia fidedigna. Si se evalúa la validez de los estudios incluidos, si son reproducibles los métodos de evaluación de los estudios, si son estudios científicos, tienen que ser reproducibles. Es una de las características principales de lo que es método científico. ¿Son similares los resultados en los estudios incluidos? O sea, si tienen una relación unos con otros. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados globales de la revisión? ¿Y cuán precisos son estos resultados? También tener en cuenta en la búsqueda, en el caso que nosotros estemos buscando sobre algún tratamiento para un paciente, que nos va a pasar mucho en nuestra carrera como médico, nos tenemos que preguntar si los resultados que vamos a encontrar van a ser útiles para mis pacientes o para lo que nosotros estamos buscando. De nada nos sirve buscar, por ejemplo, un tratamiento sobre una determinada enfermedad cuando en este lugar del mundo es inaccesible. ¿Pueden estos resultados ser aplicados a mis pacientes? Bueno, en ese caso no serían aplicables. Si se consideraron todos los objetivos clínicamente importantes y si los beneficios exceden los riesgos y los costos.
Bueno, y otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta, en el caso de las estrategias a tener en cuenta, hay algunos criterios que nos tenemos que basar, que son los criterios HON, que vamos a hablar ahora. Los HON codes son criterios de Help on the Net, significa HON, es una fundación, una organización que se creó en el año 95 para poder darle cierta validez a las distintas páginas científicas. Lo que hace son enumera ciertas normas de conducta que tienen que cumplir las distintas páginas. Las normas HON hoy en día no son tan utilizadas como antes, pero son una muy buena base como para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de buscar una página. Si ustedes encuentran una página con el sello de HON Code, significa que esta fundación, la página, el que puso la página, envió la página a esta fundación para que la evaluara, y si le puso el sello significa que cumple con los distintos criterios o con las distintas normas de conducta. Si una página no la tiene, ustedes mismos lo pueden hacer, pueden ir siguiendo los distintos puntos que esto engloba. Los puntos que engloban estas normas son autoría, complementariedad, confidencialidad, atribución, referencia y actualización, garantía, transparencia de los autores, transparencia del patrocinador y honestidad en la política publicitaria. Estos son distintos puntos que se analizan a la hora de verificar una página de Internet. Autoría se refiere a este punto, habla de que lo que está expuesto en la página tiene que garantizar que esta información es proporcionada por médicos o profesionales de la salud que son idóneos en el tema. Y en el caso de que no sea así, tiene que aclarar expresamente que esta información no está brindada por estos profesionales. Cualquier consejo médico de salud sugerido en el sitio web solo será proporcionado por médicos profesionales de la salud, especializados y calificados, a menos que una clara declaración exprese que una parte de la sugerencia ofrecida no es de un profesional de la salud. Otro punto que va a tener en cuenta estas normas son la complementariedad. La complementariedad lo que va a verificar es que la información que proporciona el sitio esté dirigida a complementar información extra. Un sitio web no puede decir que es la verdad absoluta, digamos, y que lo que está escrito ahí es la verdad sobre todo. Tiene que garantizar que complementa, o tiene que aclarar que está dirigida para complementar información. Ya sea para el médico o para el paciente. Vamos a cambiar el otro. La confidencialidad del sitio web respeta la confidencialidad de los datos relativos a pacientes y visitantes, incluyendo su identificación personal. En salud se manejan datos muy sensibles de los pacientes. Pacientes con enfermedades, con distintas patologías que muchas veces se cargan todos esos datos dentro de las páginas web, y bueno, eso tiene que garantizar que va a quedar en forma confidencial en la página. Atribución y referencias y actualización. Cuando sea apropiada, la información contenida en este sitio será apoyada por referencias claras a fuentes de datos. O sea, si la página coloca información, en caso de que sea necesario, tiene que hacer una referencia de dónde sacó los datos. Todo esto lo que está diciendo, tiene que colocar la fuente de dónde lo sacó. Sería muy bueno si coloca hipervínculos dentro de la página web para que el usuario que está leyendo pueda hacer clic en ese hipervínculo y dirigirse
y dirigirlo hacia la fuente de donde sale esa información. Y la fecha en que una página clínica, que una página fue modificada también es muy importante, tiene que estar bien aclarado y sería bueno que lo puedan, sería bueno que se pueda ver bien, o sea, para saber si esa página está actualizada, porque por ahí entramos a una página web que fue escrita hace 4 o 5 años y la información que nosotros tenemos ahí, que en ese momento posiblemente fue fidedigna, fue información clara, concisa, pero bueno, en 4 años muchas veces esa información cambia y estamos ante otra verdad, otra investigación que se hizo y bueno, eso ya no nos sirve. Entonces por eso es importante tener en cuenta la fecha y tiene que estar claramente identificada en la página. Bueno, la garantía se refiere a cualquier requerimiento relativo a los beneficios o rendimiento de un tratamiento específico, producto comercial o servicio. En el caso de que la página ofrezca cualquiera de estos servicios, un tratamiento, lo que sea, tiene que estar respaldado con evidencia adecuada. No puede decir una página web un tratamiento X sin tener un respaldo científico. Entonces tiene que garantizar eso. Y en el caso que lo garantice, que esté garantizada y escrito, tiene que indicada según como habíamos hablado en el principio 4, en el punto anterior, a través de hipervínculos que nos dirijan hacia la fuente. Transparencia de los autores se refiere a los diseñadores de este sitio web, que se refiere a que los diseñadores de este sitio web van a buscar proporcionar información de la manera más clara posible y proporcionarán direcciones de contacto para que los visitantes puedan buscar información adicional. Y también es importante que esté bien claro la dirección del webmaster, que es el que vendría siendo como el arquitecto de la página, para poder ponerse en contacto con él por cualquier consulta. La transparencia del patrocinador. El patrocinador van a ser las entidades que van a apoyar o que van a contribuir en forma ya sea económico, con fondos, con servicios, con material para este sitio, y tiene que estar bien claro quiénes son los patrocinadores del sitio. Tiene que estar bien aclarado eso. Por ejemplo, yo tengo una página sobre no sé, diabetología, por ejemplo, y muchas veces el patrocinador de la página puede ser un laboratorio de insulina. El laboratorio de insulina me provee con fondos o con materiales de información para que yo lo ponga en la página web. Eso tiene que estar aclarado que tal laboratorio es el que patrocina mi página. Diferente es a la política publicitaria. La transparencia del patrocinador habla del que patrocina y la publicidad, la honestidad en la política publicitaria se refiere a que dentro de una página pueden haber publicidades colocadas como una foto, un video dentro de la página, que no tiene muchas veces nada que ver con lo que se está hablando, y tiene que haber transparencia o una honestidad en la política publicitaria. Si la publicidad es una fuente de financiación de este sitio, debe ser indicado bien claramente y se tiene que mostrar en otro sitio web una breve descripción de lo que es la política publicitaria. Bueno, esto acá, dejamos acá la primera parte del módulo siguiente. Vamos a continuar haciendo hincapié en la clase que viene sobre los motores de búsqueda, un poco los tipos de buscadores que hay y podemos hacer algo un poco más práctico para que no sea tan tedioso la próxima clase. Bueno, yo no sé si tenían alguna pregunta, voy a tratar de responderlas, o no sé si ya las han ido viendo.
Eh, pero bueno, eso sería todo con la clase, con respecto a la clase de hoy. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, esto último es un repaso para que vayan viendo el tema de la clase que viene, que es un poco que ustedes tienen que darse cuenta que tienen que evaluar continuamente toda la información que hay en Internet. No sé si les quedó claro, el 70% de la información que hay en Internet es falsa. Eh, no sé si vos pudiste detallar esa parte bien, Eduardo, Sí, de sí, sí, lo vimos con un cuadro comparativo de todo lo que hay, la información que hay en Internet. Y sí, aproximadamente el 70% que es información que no sirve o pero hay no. que saber cómo evaluar y cómo saber si es fidedigno o no, si esa información es verídica o no. Por supuesto que dicen muchas verdades y entre medio alguna que otra mentira, y después se basan en esa mentira que estaba mezclada entre medio, y si no es una mentira, es una falsa información, sin bases Sí, de ningún tipo. y principalmente muchas veces por intereses comerciales, eh, Sí, que va a ser que esto es un reto en el médico, ¿no? Porque los laboratorios y todos algunos laboratorios son muy fuertes y bueno, eh, lo principal, el objetivo de ellos es vender. Entonces, y el problema principal es que 30% de las personas que consumen esa información son estudiantes de medicina, claro, porque no han llegado a tener ese estado crítico de criterio y de análisis para, para evaluar si verdaderamente esa información es falsa o es verdadera. Entonces, lo que se les recomienda es que de entrada empiecen a ver que toda esta información que hay dando vuelta en Internet, por defecto es falsa. Ustedes tienen que tratar de buscar qué fundamentos tiene para verdaderamente poder creerlo y en qué se basa. Los criterios HON es una de las medidas que se utilizan para algo de información médica. Por supuesto que hay otros criterios, pero el tema es que ustedes por lo menos tengan uno en qué basarse y en qué poder decir esta información la escribió alguien que sabe, esta información ha sido publicada, ha sido verdaderamente testeada y, y que incluso se... si encuentro, disculpe, profe, pero si incluso nos encontramos con una página que tenga el sello de HON, que no todas las páginas hoy en día, hay muchas páginas que son o muchos sitios de internet que son de buena información y que no tienen el sello HON. Hay algunas que sí las tienen y si nos encontramos con una de esas páginas, otra cosa que tienen que hacer es hacer clic en el sello y ese sello los va a dirigir al certificado. El hecho de que una página tenga ese sello HON significa que fue evaluado por esta fundación y le otorgó un certificado. Fijarse Claro, muchas veces en ese certificado, porque ese certificado muchas veces puede que esté vencido, puede que ese certificado sea de hace varios años. Entonces, esa es otra de las cosas también que hay que tener en cuenta a la hora de valorar. bien, perfecto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Con eso terminamos la clase de hoy.